Bueno, habíamos quedado en los niveles de control de la transcripción en eucariotas. Ya vimos el nivel de control pretranscripcional y el transcripcional, donde les describí básicamente la transcripción en eucariotas. Acá en esta parte quiero hacer un paréntesis para mencionar cómo es la regulación de la transcripción en procariotas, porque hay diferencias con los eucariotas. Básicamente, en los procariotas, el genoma está organizado de una manera relativamente distinta al de los eucariotas. Está organizado generalmente el genoma bacteriano en estructuras que se denominan operón. El operón fue por primera vez descrito en la década del 60 por dos investigadores llamados Jacob y Monod, los cuales describieron que en el genoma bacteriano hay secuencias de ADN que codifican productos génicos que actúan en trans y secuencias que actúan en cis. Básicamente lo que quiere decir esto es que en el genoma bacteriano hay secuencias que codifican productos que son difusibles, o sea, que actúan lejos del sitio donde se sintetizan o codifican. Esto sería, por ejemplo, las secuencias estructurales, de genes estructurales, y luego hay secuencias que actúan en cis, que serían las secuencias regulatorias. En las bacterias, generalmente, los genes estructurales que codifican enzimas o proteínas que intervienen en la misma vía metabólica se encuentran adyacentes entre sí y están todos regulados por una única unidad divisional que se denomina operón. El operón más estudiado, que fue el primero que escribió Jacob y Monod, es el operón LAC o el operón lactosa, que consta de tres genes estructurales que ustedes ven acá en pantalla: el amarillo, que es el LAC-Z, que codifica la beta-galactosidasa, el LAC-I y el LAC-A, que codifican a la permeasa y a la transacetilasa. Estos tres genes estructurales intervienen en el metabolismo de los beta-galactósidos, o mejor dicho, metabolizan lactosa para convertirla en glucosa y galactosa. Bien, además de los genes estructurales, el operón tiene elementos de control, que es una región operadora, una región promotora y un gen regulador que codifica una proteína represora que se llama LAC-I. Bien, ¿cómo se regula el operón LAC? En las bacterias los operones tienen distintos mecanismos de regulación. En el caso del operón LAC, la regulación es la siguiente. Ustedes imagínense que una bacteria, si tiene en su ambiente glucosa, que es su principal fuente de energía, no va a necesitar que el operón LAC esté activo, ya que no necesita, digamos, que la lactosa sea metabolizada en producir glucosa porque ya la obtiene del medio. Por lo tanto, cuando hay glucosa en el ambiente, el operón LAC no tiene que transcribirse. Los genes estructurales, mejor dicho, del operón LAC no tienen que transcribirse. En ese caso, como vemos en pantalla, el LAC-I sintetiza al represor, el cual se une a la región operadora. El represor, unido en forma de tetrámero a la región operadora, actúa como un obstáculo que bloquea el paso de la ARN polimerasa para transcribir a los genes estructurales. Y por lo tanto, cuando hay glucosa en el medio, el operón LAC está inactivo. Ahora, pensemos en la situación opuesta, cuando la bacteria no tiene glucosa en el medio y necesita una fuente de energía. Ahí sí se necesita transcribir los genes del operón LAC. ¿Por qué? Porque si hay lactosa, la bacteria puede degradar con estos genes a la lactosa y obtener glucosa. Entonces, en este caso, va a ocurrir lo mismo, el LAC-I va a sintetizar al represor, que va a intentar unirse a la región operadora. Pero en este caso, la lactosa va a unirse al represor y lo va a inactivar, impidiendo que se una a la región operadora, y de esta manera deja libre el paso de la ARN polimerasa para que realice la transcripción y luego se lleve a cabo la traducción y la síntesis de las tres enzimas. Ven también otro detalle de la transcripción en
procariotas, que es el hecho de que para los genes estructurales que están en un operón, el ARN mensajero que se sintetiza no son 3 distintos por 3 genes estructurales, sino es un solo ARN mensajero, porque acá hay un solo inicio de la transcripción y un solo codón de terminación de la transcripción. Bien, si nosotros volvemos a este cuadro que indica los distintos mecanismos de regulación que tienen los operones, podemos decir que el operón LAC tiene un control negativo con inducción, porque como vemos en la imagen se sintetiza un represor que inhibe la transcripción salvo en presencia de un inductor, en este caso sería la lactosa. El operón LAC tiene un segundo mecanismo de regulación y es lo que les voy a pedir a ustedes que averigüen, que busquen, lean sobre todo la bibliografía obligatoria que está subida a la página esa va a ser una de las preguntas de los parcialitos que voy a tener que tomar cuando nos volvamos a ver, que espero que sea pronto. Existen también otros tipos de operón, por ejemplo, otro ejemplo es el operón triptófano. El operón triptófano tiene 5 genes estructurales que lo que hacen es convertir ácido corísmico en triptófano. También tienen elementos de control, promotor y operador, y el gen regulador que sintetiza una proteína represora. En este caso, cuando hay triptófano en el medio, en el ambiente, la bacteria no necesita que se transcriba el operón triptófano, no necesita sintetizar más triptófano. Entonces acá se sintetiza un represor que normalmente está inactivo y este represor necesita de un correpresor, que es el triptófano, para activarse y de esta manera poder unirse eficientemente a la región operadora e impedir el paso del ARN polimerasa. En la situación contraria, cuando no hay triptófano en el ambiente, la bacteria va a necesitar que el operón triptófano se transcriba. Por lo tanto, si no hay triptófano en el ambiente, el represor que se sintetiza inactivo nunca va a poder unirse, porque no hay triptófano, al operador y la ARN polimerasa va a poder realizar la transcripción. Bien. Volviendo a la imagen de los mecanismos de regulación, podríamos decir que el operón triptófano tiene un mecanismo de regulación que es un control negativo con represión. Se sintetiza un represor naturalmente inactivo y necesita de un correpresor, en este caso el triptófano, para activarse. Perfecto. Dicho esto, la terminación de la transcripción en procariotas también es relativamente distinta a lo que se ve en eucariotas. Hay 2 mecanismos de terminación de la transcripción, uno que es una terminación intrínseca o independiente de Rho, que es lo que vemos en pantalla, donde hay, por un lado, en la secuencia de ADN una región palindrómica, seguida de una región rica en A y T. Esto hace que en el RNA que se está desintetizando, que es esto rojo que les estoy marcando acá, la región palindrómica va a determinar que este RNA forme una horquilla, porque las bases, al ser palindrómico, tienen complementariedad entre sí. Entonces el RNA va a formar una horquilla, se va a plegar sobre sí mismo. Y a su vez, la región rica en AT sintetiza varios residuos de uracilo y esto facilita que el ARN se separe del DNA y se termine la transcripción. La otra terminación en procariotas es dependiente de una proteína que se llama Rho. Esta proteína se une específicamente a una secuencia de la cadena de RNA que se está sintetizando y logra que esta cadena de RNA se separe del DNA. Acuérdense que en eucariotas había proteínas terminadoras o de pausa que se unían directamente al ADN o secuencias dentro de la región del ADN que permitían la separación. Acá en procariotas es relativamente distinto. Entonces, resumiendo, la transcripción entre procariotas y eucariotas es distinta. Con respecto a la condensación de la cromatina, es decir, la accesibilidad del ADN para ser transcripto, los procariotas pueden transcribir su ADN en cualquier momento, mientras los eucariotas solamente pueden transcribir el ADN que está descondensado o básicamente lo que se llama eucromatina, la cromatina laxa.
Acuérdense que cuanto más condensado, más difícil es la accesibilidad a la ARN polimerasa y a los factores de transcripción. Y acuérdense también lo que les comenté de la acetilación de las histonas y la metilación de los islotes CpG. Es otra regulación típica de los eucariotas. Solamente el 35% del genoma se transcribe. Acuérdense que del genoma humano hay mucho ADN intergénico y secuencias repetidas que no se transcriben. En los procariotas gran parte del genoma son genes que se transcriben. El proceso obviamente es mucho más complejo en los eucariotas que en los procariotas. ¿Por qué? Porque como vemos en la imagen, en los eucariotas primero se sintetiza un ARN transcripto primario o heterogéneo nuclear que tiene que madurar, tiene que migrar del núcleo al citoplasma para realizar la traducción. En cambio, en los procariotas prácticamente los dos eventos de transcripción y traducción son simultáneos. Acuérdense que en los procariotas no hay núcleo, no hay una membrana nuclear en sí. Y después la diferencia de las ARN polimerasas. Los eucariotas tienen 3 tipos de ARN polimerasas, mientras que los procariotas tienen un solo tipo. Existen más niveles de control o regulación de la transcripción. Una vez que se sintetiza el ARN transcripto primario, es necesario procesarlo. Ese ARN maduro o ARN mensajero tiene que ser transportado del núcleo al citoplasma y ese ARN maduro tenemos que controlar que sea estable dentro de todo en el citoplasma para lograr la traducción. Dentro de estos niveles de control, vamos a hablar sobre todo del control o del procesamiento post-transcripcional. Ustedes saben que, como les mencioné, en los procariotas no existe una modificación post-transcripcional, se sintetiza directamente en la transcripción un ARN mensajero maduro, mientras que en los eucariotas se sintetiza primero un ARN heterogéneo nuclear que tiene que madurar. Esta maduración se logra gracias a 3 modificaciones: la formación y metilación de la caperuza en el 5', corte y poliadenilación o agregado de poliadeninas en el 3', y la eliminación de los intrones y empalme de los exones, o más fácilmente el splicing. Sin embargo, existe alteraciones del splicing, modificaciones del splicing, que se denomina splicing alternativo. Como vemos en la imagen, acá tenemos un gen que tiene 5 exones, donde en el splicing normalmente nosotros sabíamos que los intrones tienen que eliminarse y quedar los 5 exones, que es lo que vemos en este caso, en el primer caso, que da origen a la proteína A. En los eventos de splicing alternativo es probable que algún exón se pierda, como vemos en los casos de la proteína B y C. En la B se perdió el exón 3 y en la C se perdió el exón 4. En estas dos, pero también existen casos generalmente asociados a enfermedades donde por errores del splicing regiones intrónicas quedan dentro de la secuencia del ARN mensajero maduro. Esto no quiere decir que todo splicing alternativo sea anómalo y esté asociado a enfermedades. El splicing alternativo es uno de los procesos que explica cómo de un solo gen nosotros podemos dar origen en nuestro genoma a varios tipos distintos de proteínas. Y eso es lo que se ve en ciertos tipos de genes y con respecto a distintos tipos celulares. Que el mismo gen en una célula genera un tipo de proteína y en otro gen genera una proteína relativamente distinta. Eso habla también de la plasticidad que tiene nuestro genoma y explica por qué con tan pocos genes nosotros somos un organismo muy complejo. Una vez que se sintetiza ese ARN, tiene que migrar del núcleo al citoplasma y evitar ser degradado para poder ser traducido y que se sinteticen las proteínas. Acá vemos como el ARN mensajero de los procariotas es el que tiene menor vida media y por lo tanto es más fácilmente degradado. Los ARN de transferencia y ARN ribosomal son los que tienen mayor vida media, son los más resistentes. Finalmente, la última parte del nivel de control consiste en que ese ARN maduro sea sometido a la traducción. La traducción está regulada en sus etapas de inicio, elongación y terminación.
Ese polipéptido que se sintetiza hay que controlar su procesamiento, o sea, lo que se llaman modificaciones post-traduccionales para que ese polipéptido se convierta en una proteína funcional. Saben ustedes que el polipéptido que se sintetiza inicialmente necesita ciertas modificaciones, ciertas alteraciones para dar forma a la proteína activa funcional, y finalmente esa proteína funcional puede a su vez inactivarse y degradarse, lo que se llama el control de la actividad de las proteínas. Con respecto a la diferencia entre procariotas y eucariotas con respecto a la traducción, los procariotas pueden ser monocistrónicos o, en la gran mayoría de los casos, policistrónicos. Con respecto a la traducción, ¿qué significa monopolicistrónico? Monocistrónico es, como vemos en la imagen, hay un único sitio de inicio de la traducción y también un único codón de terminación, de manera tal que un ARN mensajero maduro va a dar origen a una sola cadena polipeptídica y por lo tanto a una sola proteína. En el caso de los policistrónicos, que es lo más frecuente en los procariotas porque es lo que pasa en los genes estructurales de los operones, vemos que el ARN mensajero tiene varios sitios de inicio de la traducción con su correspondiente codón de terminación, de manera tal que aquí la traducción puede ocurrir simultáneamente, originándose varias distintas cadenas polipeptídicas que cada una va a sintetizar a su correspondiente proteína, o cada una va a dar origen a su correspondiente proteína. Este, repito, es el caso del policistrónico de los operones, cuando los genes estructurales están adyacentes. En el caso de los eucariotas solamente son monocistrónicos, es decir, que un gen da origen a un ARN mensajero con un único sitio de inicio de la traducción que da origen a una cadena polipeptídica que después genera la proteína funcional. La traducción, recordemos que tiene distintas etapas. La primera etapa de la traducción es la activación de los aminoácidos precursores en el aminoácido unido al ARN de transferencia. Luego tenemos las etapas per se de la traducción: iniciación, elongación y terminación, que es lo que vemos en estas imágenes. ¿Cómo puede controlarse la frecuencia y la capacidad de la traducción de los ARN mensajeros? Para explicar esto existen distintos ejemplos. Un ejemplo es el caso de la ferritina. La ferritina, saben ustedes, es una proteína que lo que hace es almacenar hierro. Por lo tanto, si no hay hierro en el organismo, no es necesario que se sintetice ferritina, es una proteína que almacena hierro, si no hay que almacenar. Por lo tanto, la célula tiene un mecanismo para regular y evitar la traducción del ARN mensajero de la ferritina en ese caso. Cuando no hay hierro, hay una proteína que se llama IRP, o proteína reguladora del hierro, que se une específicamente a una secuencia dentro del ARN mensajero de la ferritina. Esta secuencia tiene forma de ortiz y se llama IRE. IRE significa elemento regulador del hierro. Entonces, en ausencia de hierro, la ferritina no puede traducirse, no puede sintetizarse la proteína y hay entonces una IRP que se une al ARN mensajero de la ferritina y inhibe la traducción. ¿Qué pasa cuando hay hierro en el organismo? Yo necesito que se sintetice la ferritina. En este caso, cuando hay hierro en el organismo, este se une en forma de un núcleo hierro-azufre, como vemos en la imagen, a la IRP. Al unirse el hierro-azufre a la IRP, esta no puede unirse específicamente al ARN mensajero de la ferritina, el cual puede ser traducido en el ribosoma fácilmente. De esta manera se sintetiza ferritina. Algo muy similar ocurre con otra proteína que es la transferrina. Otro ejemplo de cómo se regula la traducción es el caso de la hemoglobina.
En el caso de la hemoglobina, la traducción está regulada en la etapa de inicio. ¿Por qué? Porque aquí lo que se regula es un factor iniciador de la traducción, que es el EIF2. Básicamente, la hemoglobina se sintetiza a partir de la presencia de cantidades idénticas de hemo junto con una proteína que se llama globina. Bueno, si no hay hemo, la globina no es necesario que se sintetice. Por lo tanto, la carencia de hemo provoca la activación de una proteína que se llama HCI, inhibidor controlado por el hemo. Este HCI fosforila al EIF2, el cual al estar fosforilado se une al EIF2B y al estar fosforilado no puede unirse a GTP. Entonces, si no hay hemo, no tiene que sintetizarse más globina. No es necesario porque no tiene nada que unirse. Por lo tanto, HCI fosforila al factor iniciador de la traducción, el cual al estar fosforilado queda unido a GDP y no puede unirse a GTP. En la situación inversa, cuando hay hemo, yo necesito que se sintetice globina. Entonces, HCI está inactiva y por lo tanto EIF2 no está fosforilado y puede unirse a GTP, como vemos en la imagen. HCI está inactiva, EIF2 está unido a GTP fácilmente. Una vez que tenemos la síntesis del polipéptido, para dar origen a la proteína funcional, este tiene que modificarse. Las modificaciones post-traduccionales, que como vemos en la imagen, en la mayoría de los casos ocurren simultáneamente con el proceso de traducción, incluyen la escisión de las proteínas, o sea, el corte de las proteínas. El ejemplo que ustedes conocen en el caso de la insulina, que se sintetiza como una pre-proinsulina y se va escindiendo o cortando la proteína. El plegamiento es otra modificación, pero principalmente las modificaciones de aminoácidos. Las modificaciones de aminoácidos pueden modificarse por agregación de grupos químicos, como el caso de la acetilación, metilación, fosforilación, hidroxilación, el agregado de glúcidos como la glicosilación, el agregado de lípidos como la acilación. Son todas modificaciones post-traduccionales que generan una proteína funcional. Y finalmente, una vez que la proteína funcional cumplió su vida media, puede degradarse. La degradación la llevan a cabo los lisosomas, pero dentro del citosol, la principal maquinaria que degrada a las proteínas es el sistema ubiquitina-proteasoma. Este sistema está formado por una proteína muy pequeña que se llama ubiquitina y que tiene ese nombre básicamente porque es ubicua, es decir, está presente en todas las células. Y que lo que hace es actuar como un marcador en las proteínas. Cuando la ubiquitina se une a una proteína, básicamente la marca para que el proteasoma pueda degradarla. Y obviamente cuanto más ubiquitinas estén unidas a una proteína, mayor es la marca para ser detectado por el proteasoma, que es lo que vemos acá en esta imagen. Ven esta proteína que tiene muchas ubiquitinas unidas y que se ha degradado en el proteasoma. La ubiquitina, ¿dónde se une? Se une a residuos aminoácidos específicos de la proteína. Por lo tanto, ustedes pueden inferir que dependiendo de los aminoácidos que forman una proteína, va a determinar la vida media de las mismas. ¿Por qué? Porque los aminoácidos que se unen con mayor o menor frecuencia a la ubiquitina va a depender de qué aminoácido está presente en la región aminoterminal o N-terminal de la proteína. Existe un listado, que no es necesario que ustedes lo sepan, donde dependiendo qué aminoácido está en el aminoterminal de una proteína, yo sé cuán factible es que la ubiquitina se una a ese aminoácido, a esa proteína, y por lo tanto cuán factible es que esa proteína se degrade más rápidamente o más lentamente.
Y también la ubiquitina tiene mucha tendencia a unirse a proteínas que tienen o que son ricas, mejor dicho, en aminoácidos PEST. PEST es una sigla que significa prolina, ácido glutámico, serina y treonina. Prolina, ácido glutámico, serina y treonina. Proteínas ricas en estos aminoácidos son muy fácilmente ubiquitinadas y por lo tanto muy fácilmente degradadas. Bueno, espero que les haya resultado interesante la clase. Perdón por tardar tanto tiempo en subirles, que son archivos muy pesados. Les pido que se cuiden ustedes y su familia y bueno, espero verlos pronto. Lean la bibliografía obligatoria, además de la bibliografía que yo subí a la página para esta clase. Y cuando nos veamos en abril, seguramente tomaré los parcialitos de las clases que tuvimos hasta el momento. Un beso, chao.